Hebreos capítulo 11, versículo 3. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si leemos nuevamente, vemos que dice, por la fe entendemos. Y esto nos muestra que por la fe nosotros comprendemos, tenemos un entendimiento. Pero el entendimiento que tenemos por la fe no es el entendimiento que tenemos por la lógica humana, por el razonamiento humano. Dice la palabra, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí Dios nos habla de la fe. Amén. La fe. Pero si tú quieres escuchar a Dios hablarte de la fe, tienes que tornarte al Espíritu. Tienes que estar en esa dimensión. Porque solamente en la dimensión del Espíritu vas a entender por la fe. Hay dos clases de entendimiento. Un entendimiento natural, que es el que nos enseña la ciencia, la lógica, las emociones, las matemáticas. Por las matemáticas entendemos que 2 más 2 igual 4. Y hay un entendimiento sobrenatural, espiritual, que pertenece a otra dimensión. Y este entendimiento viene por la fe. Por eso Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos. Pero tenemos que estar en esa dimensión. No podemos estar en nuestros razonamientos, no podemos estar en nuestras emociones. Por eso la fe no puede funcionar con las matemáticas. La fe no puede funcionar con la calculadora. La fe no puede funcionar con el razonamiento. La fe pertenece al mundo sobrenatural. La fe, diríamos, es el lenguaje de Dios. Dios tiene un lenguaje que no es el español, no es el inglés, no es el italiano, no es el alemán. El lenguaje de Dios es un lenguaje espiritual, sobrenatural. Y el lenguaje de Dios, pudiéramos decir, se llama la fe. Es el lenguaje de la fe. Cuando Dios habla, en su lenguaje, Dios está hablando fe. Por eso cuando nosotros escuchamos el lenguaje de Dios, escuchamos fe. Necesitamos escuchar el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios es muy diferente al lenguaje humano. Dice la Biblia que la mente de Dios no es la mente del hombre. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. La lógica de Dios no es la lógica de Dios, del hombre. Por eso los argumentos de la fe son absurdos para los argumentos del hombre. Las cosas que son normales en el hombre, en la palabra de fe es locura, es absurdo, no tiene sentido. Por lo tanto, si nosotros queremos vivir por fe, caminar por fe, hablar por fe, no podemos hablar con el lenguaje humano, con el lenguaje terrenal. Dice la palabra que Dios creó el universo por medio de su lenguaje, su palabra, su boca. Dios habla
Dios habló, pero la palabra de Dios se llama fe. Dios habla cosas y dice algo que no existe, no existe. Y Dios dice, exista. Algo que no es, y si Dios dice es, se convierte en es. Existe. Lo que no se ve, luego se ve porque Dios lo dice. No tiene lógica, no tiene sentido humanamente hablando, no tiene un entendimiento lógico, pero por la fe podemos entender, dice la Biblia, por eso que vamos a Génesis, ese es el poder de Dios, ese es el lenguaje de Dios, que Dios hace las cosas así, que todo es por medio de su palabra. Vemos cómo Dios, todo lo que Dios dice, capítulo 1, versículo 3, no tiene por ejemplo, nada que ver, y dijo Dios natural, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, simplemente no existía la luz. No existía, pero un día Dios dijo, sea la luz. Y dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Luego, por ejemplo, en el versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Entonces, Dios habla y las cosas suceden, se crean de la nada, no existen porque Dios habla. Ese es el lenguaje de Dios. Dios tiene ese poder de hablar y producir, decir y crear. Algo que no es, Dios dice que es y ya es, aunque no exista, aunque no existía, aunque no era. Ese es el lenguaje de Dios. Por eso, ¿cuántos creemos que Dios es un Dios de poder? El poder de Dios no tiene nada que ver con el poder humano. El hombre es poderoso porque tiene ciencia, porque tiene sabiduría humana. El poder del hombre depende de la lógica, de la ciencia, de las leyes naturales. El poder de Dios no depende de eso. Depende de las leyes divinas, sobrenaturales. Y la ley de Dios, poderosa, sobrenatural, dice que Dios dice y las cosas se hacen. Lo que no es, Dios dice que sea y va a ser, porque Dios lo dice. Dios, el poder de Dios no lo podemos comprender humanamente. Para el hombre natural es una locura, es absurdo, pero ese es el poder de Dios, ese es el lenguaje de Dios. Esa es la palabra de Dios y esa es la fe. Por eso Dios nos habla por medio de la fe, entendemos. Dice también la Biblia que nuestra fe aumenta en la medida en que escuchamos más la palabra de Dios. Si tú escuchas más la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fe, por eso tu fe va aumentando. ¿Cuántos decimos amén? Dios luego le dice en el versículo 20 de Génesis 1, dice, dijo Dios de Génesis, produzca las aguas seres vivientes. Y mira cómo aquí Dios le habla ¿a quién? A la creación, le habla a las aguas, le dice, aguas produzcan seres vivientes, como quien dice, le da una orden. Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces Dios habla y se producen las cosas. Y así Dios creó todos los seres vivientes que se mueven en las aguas y en los aires. Y luego en el versículo 24 dice Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Le da una orden a la tierra. Tierra, ya te formé, ahora produce seres vivientes. Entonces la tierra produce seres vivientes. Cualquier ser humano escucha esto y dice, eso suena a fantasía, yo no puedo creer eso. Claro, si nosotros estamos en el mundo natural, ¿quién lo puede creer? Nadie. Pero si tenemos la fe, si tenemos el espíritu, si podemos ir a esa dimensión sobrenatural, dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos
podemos entender en el Espíritu estas cosas. Podemos entender y creer que si Dios dice, así se hace, aunque sea absurdo humanamente, lo podemos entender. Entonces, así obra Dios, así habla Dios. Ese es el lenguaje de Dios, ese es el poder de Dios. Pero miremos cómo en Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y miremos cómo aquí ya Dios no le habla a la tierra, no le habla a la creación, sino que Dios se está hablando a sí mismo. Hagamos a Él mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y vamos a ver por qué Dios se habla aquí a sí mismo cuando hace al hombre a su imagen y semejanza. Si vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, vemos que Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Miremos cómo dice también Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el principio, cuando Dios crea, hace la creación, ya en ese principio era el Verbo. Era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Entonces vemos cómo más adelante dice, lo dice en Hebreos 11, lo dice aquí en Juan, que todo fue hecho, fue creado por medio del Verbo, por medio de la palabra. O sea que Dios tenía que hablar para poder crear. Pero para poder crear tenía que hablar a la creación. Y tenía que hablarse a Él mismo para formar al hombre. Imagínate, si Dios está solo, si Dios estuviera solo, si tú estuvieras solo en esta tierra y pudieras hablar, ¿a quién le hablarías? ¿A las cosas o a ti mismo? Porque ¿a quién más le puedes hablar si no existe nadie más? Entonces, cuando Dios hace la creación, le habla a la creación. Cuando Dios hace al hombre, se habla a sí mismo. Pero lo que quiero que miremos en el Espíritu, entendamos en el Espíritu, por la fe, es que Dios necesita la palabra para crear. Pero dice la Biblia que en el principio era el Verbo, la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces, también vemos en el versículo 14 de Juan, capítulo 1, que dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Y aquel Verbo fue hecho carne. Entonces, aquí entramos a un misterio grande de Dios. Es un misterio de Dios que vamos a entender por la fe. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos. O sea que hay cosas que uno dice, nadie va a comprender eso porque eso es un misterio. Los misterios de Dios, el hombre natural nunca los puede entender. Pero los misterios de Dios, el hombre espiritual, el hombre de la fe, el hombre del espíritu, puede entenderlos por la fe, si nosotros estamos en el Espíritu. Entonces dice la palabra, Juan capítulo 1, versículo 14, dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios, imaginemos, Dios, dice la Biblia, es espíritu, ¿cierto? Dios es espíritu. Dios es Dios. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios no es un ser humano. Dios es Dios, pero Dios
quería hacer una creación terrenal, crear el universo, materia, leyes naturales, y luego crear a un hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo Dios iba a crear a un hombre a su imagen y semejanza si Dios simplemente era espíritu invisible? Es espíritu, como dice la Biblia, Dios es espíritu. Pues entonces el hombre sería simplemente espíritu. Pero aquí Dios nos deja entender un misterio. Dice, en el principio era el verbo. Dios tuvo que, siendo Dios, siendo espíritu, tuvo que hacerse hombre. Hacerse hombre. Y esto nos lleva al misterio de la piedad que está en Timoteo. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre, pero se hizo hombre. La gente piensa, muchos cristianos creen que Dios se hizo hombre solamente cuando nació Jesús de la Virgen, cuando vino a este mundo. No, esa fue la manera como Jesús vino a nosotros. El verbo vino a nosotros. Dice Juan capítulo 1, dice, aquella luz verdadera que alumbra el mundo vino. Jesús vino. Jesús no fue creado en el nacimiento de María. Jesús vino a nosotros por medio del embarazo en una mujer, pero en el principio ya Jesús, el verbo, la encarnación de Dios ya estaba. Dios se había, siendo Dios, siendo espíritu, se había encarnado, era hombre, tenía humanidad. Y entonces aquí vemos algo misterioso. Vemos a Dios y vemos al hombre desde el principio. Por eso dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús, por medio del verbo. Porque solamente cuando Dios toma humanidad, Dios puede hablar por medio del hombre. Si Dios no toma humanidad, Dios no puede hablarnos a nosotros, ni puede hablarle a la creación material. Dios primero tenía que tomar humanidad para que pudiera hablar y esa palabra creara, produjera materia, produjera aguas, produjera seres vivientes. Y luego dijo, hagamos. Fíjate, en plural, hagamos. Dios espíritu y Dios hombre. Hagamos, y hagamos ¿cómo? A nuestra imagen y semejanza, porque ya Dios había tomado humanidad siendo Dios. Por eso pudo hacer al hombre a la imagen de él. Y luego si vemos en Génesis, después de que Dios dice hagamos en plural, luego dice en el versículo siguiente, dice, y Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Nos habla en singular, porque es un misterio de la encarnación, de la humanización. Dios siendo Dios tomó humanidad desde el principio, pero un día vino a nosotros por medio del vientre de María, vino a nosotros Jesús, el verbo. Y dice, por eso dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios antes nadie lo había visto, nadie lo conocía. ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? Lo conocemos porque vino en su encarnación. Vino como Jesús, como el Hijo, que vino y nos dio a conocer ¿a quién? A Dios. A Dios. Por eso cuando nosotros conocemos a Jesús, ¿conocemos a quién? A Dios. Cuando vemos a Jesús, ¿a quién vemos? A Dios. Por eso Jesús le dijo a Felipe un día, cuando Felipe le dijo, el discípulo le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, Felipe, ¿hace cuánto tiempo estás conmigo? Me has visto, me has conocido y me vienes a decir, muéstranos al Padre. Felipe, si tú me ves a mí, ves al Padre, porque el Padre y yo uno somos.
Entonces, ese misterio es un misterio que podemos entender, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos estas cosas. Por la fe entendemos que Dios, en la dimensión de Dios, no funcionan las matemáticas del hombre. ¿Entendemos esto? En el cielo, en el mundo de Dios, las matemáticas de aquí no son. Las matemáticas de nosotros es que 1 más 1, ¿cuánto es igual a cuánto? A 2. El que diga otra cosa está loco, ¿cierto? No sabe matemáticas. Pero en el mundo de Dios, 1 más 1, ¿cuánto es? 1. 1, no son 2. 1, porque no es tu lógica, no es la lógica natural. Es el mundo de la fe, el mundo de la divinidad, el mundo del poder de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que dice la escritura, dice, estoy buscando la escritura que dice, Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero mira las matemáticas de Dios. Dice, y estos 3 son 1. O sea, en las matemáticas de Dios no es 1 más 1 más 1 igual a 3. Es 1 más 1 más 1 igual a 1. Porque ese es el lenguaje de Dios. Ese es el lenguaje de la fe. Ahora, si tú no tienes fe, tú nunca vas a entender esto. Vas a querer entender los misterios divinos con la matemática del hombre. Vas a querer comprender los misterios de Dios con la lógica humana. Por eso es que el hombre ha creado la teología. ¿Quién creó la teología? El hombre. Dios no nos habló de teología ni crea la teología. La teología es una invención del ser humano. ¿Qué es la teología? El hombre procurando entender con su inteligencia los misterios divinos. ¿Esa es la teología o no? El hombre pensando que es muy inteligente, que puede llegar a darle una interpretación, puede lograr cierto entendimiento humano, lógico, inteligente de los misterios de la vida divina. Entonces, si vemos esto, nos damos cuenta que la teología no debe ser nuestra guía. Nuestra guía debe ser el Espíritu, la fe, estar en el Espíritu para poder entender. La Biblia nos dice que por medio de la fe entendemos cómo Dios habla, entendemos cómo Dios obra, entendemos cómo Dios hace, porque ese es Dios. ¿Decimos amén? Entonces, el problema de muchos cristianos es que queremos actuar en la fe, pero queremos mezclar la fe con la lógica. Queremos mezclar la fe con las emociones. Queremos mezclar la fe con el razonamiento. Y cuando hacemos esto, imagínate, estamos eliminando la fe verdadera. Estamos destruyendo la fe de Dios. Existen, en el mundo el hombre habla de la fe, pero hay muchas maneras de tener fe. El hombre puede ser una persona de fe, tú puedes tener fe, pero no necesariamente la fe tuya es la fe que nos habla el Evangelio. No necesariamente es la fe de Dios, porque la fe de Dios es lo que Dios dice. La fe de Dios viene por la palabra de Dios. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo tengo fe en que todo me va a salir bien. Un ejemplo. Y sí, la gente puede tener fe en que todo le va a salir bien.
Pero hay que preguntarle a esa persona que dice tengo fe en que tome, ¿de dónde sacas eso? No, porque yo tengo fe. Entonces esa fe no es de Dios. ¿Sabes cuando una persona tiene una verdadera fe? Es cuando va a Dios y le dice, Señor, muéstrame por tu espíritu cómo van a ser las cosas. Entonces Dios te contesta, tranquilo, yo tengo cuidado de todo, yo soy Dios, yo soy poderoso, tú estás en tus manos, en mis manos, yo todo lo puedo. Cuando escuchas a Dios hablándote por medio de su palabra, y ese hablar de esa palabra de Dios, ese hablar de Dios en tu espíritu produce paz en ti. Entonces, esa paz es producto de una fe genuina, producto de una fe real, una fe celestial, una fe de Dios, porque fue Dios el que te habla, fue Dios el que te muestra, fue Dios el que te dice. Entonces, ahora sí tenemos la fe, y la fe produce frutos, produce paz, produce gozo, produce libertad, ¿cierto? Porque Dios habla, nosotros tenemos fe. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice Hebreos, dice que anteriormente Dios nos habló por medio de ¿quién? De los profetas. Amén. O sea, volvemos a lo mismo. Dios tiene que hablar por medio del hombre. Si no hay hombre, si no hay un instrumento, Dios necesita usar la boca de un hombre para poderle hablarle al hombre. ¿Entendemos esto? Entonces, en la antigüedad Dios le habló al pueblo por medio de ¿qué? De profetas, de hombres. Dice, ahora en estos tiempos nos habla por medio de ¿quién? Del Hijo de Dios, por medio de Jesús. Hombre, quiere decir la encarnación de Dios en el hombre. Entonces, ahora nosotros podemos escuchar a Dios que nos habla, y cuando el Espíritu te habla, ¿quién te está hablando? En su encarnación. Quiere decir Jesús. Jesús, porque Jesús es el verbo, es la palabra. Jesús nos habla en el Espíritu a nosotros, porque Dios nos habla ahora. Cuando Dios te habla, te está hablando en el Hijo, te está hablando en la humanidad, en el Espíritu. Si Dios no se hace hombre, Dios no nos puede hablar, Dios no puede crear, no puede existir la fe en nosotros, porque nosotros escuchamos a Dios, porque Dios es real, Jesús es real. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que tener fe en ¿quién? En Jesús. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús dijo, nadie viene. Y mira que la palabra no dice nadie va, nadie viene al Padre, sino por mí, que es diferente a decir nadie va. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús nos habla, Dios nos habla en Jesús por el Espíritu a nosotros. Y cuando escuchamos la voz de Dios, esa palabra produce ¿qué en nosotros? Fe, convicción. La palabra de Dios nos convence. ¿Cuántas veces Dios nos habla cosas que no tienen sentido? De hecho, siempre que Dios habla, no va a ir de acuerdo a las matemáticas ni de acuerdo a la lógica humana. Porque si Dios nos hablara de acuerdo a las matemáticas, entonces no es Dios, no es el lenguaje de Dios, no es la mente de Dios. ¿Entendemos? Por eso la Biblia dice que nosotros vivimos por fe y no por vista. Si nosotros somos cristianos que vivimos en lógica, si nosotros somos cristianos que vivimos en razonamientos humanos, queremos creer en Dios, pero fundamentados en nuestros razonamientos, en nuestras justificaciones, en las matemáticas, en la calculadora, en la computadora. Si somos ese tipo de cristianos, entonces nosotros no somos cristianos que vivimos
por fe y para fe. Dice la Biblia que el justo por fe vivirá. Nosotros somos llamados a vivir por fe y no por vista. Si tú quieres ser un creyente verdadero, un cristiano genuino, tienes que ser de esos que viven por fe, hablan por fe. Fíjate, es tremendo cuando tú ves un hombre de Dios, una mujer de Dios que vive en comunión verdadera con el Señor, con el Espíritu. ¿Cuántas veces, a veces nos pasa, tenemos un dolor en una pierna y empezamos a decir, me duele una pierna, es que no puedo una pierna, y todo el día hablamos, confesamos el dolor en la pierna? ¿Será que estamos hablando el lenguaje de Dios? ¿Ah? No. ¿Qué debemos decir? Estoy sano, Dios me sanó, el Señor me hizo sano, el Señor murió, dio su vida por mí, me redimió, y confesar todo lo que el Señor dice de mí. Pero si yo estoy confesando lo que mis sentimientos hablan, lo que mi cuerpo me dice, lo que la lógica me dice, entonces soy una persona que vivo de acuerdo ¿a qué? Al hombre natural, ¿cierto? Pero si estoy confesando la palabra de fe, entonces alguien te dice, pero tú tienes dolor, ¿cierto? Sí, sí tengo dolor, pero yo le creo más al Señor. Yo creo más lo que Dios dice. Y cuando nosotros hablamos fe, estamos hablando cosas que para el hombre natural es loco, es absurdo. Estamos sin trabajo. ¿Qué dice el hombre natural? No tengo trabajo, no sé cómo voy a hacer para pagar los biles, tengo muchas cuentas, vamos a tener problemas, vamos a perder la casa, estamos y nos estresamos, nos preocupamos, porque eso es la lógica humana. ¿Qué dice Dios a un hijo? Yo soy tu proveedor, yo te sustento, yo me encargo de ti, yo no te voy a desamparar. Y entonces cuando nosotros hablamos el lenguaje de Dios, ¿qué debemos hacer? Dios es mi proveedor, Dios es mi sustentador, Dios es mi fortaleza, Dios me sustenta, Dios no me desampara. Y entonces confesamos con nuestra boca lo que Dios dice, el lenguaje de la fe, porque nosotros entendemos por la fe lo que Dios habla, y lo que Dios dice no tiene lógica, pero es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para todo aquel que le cree a Dios. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ser los cristianos que todo el día estamos murmurando, quejándonos, declarando las maldiciones, declarando las cosas que nos pasan, que todo nos salió mal, que mi vida es un desastre? Imagínate, y somos cristianos. Entonces, si vamos esta mañana meditábamos leíamos Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, que Dios dice, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Para los que se llaman cristianos y van a la iglesia y tienen la Biblia y se portan bien. No, para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, dice el versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice, mas el justo por fe vivirá. Entonces, luego le dice más adelante Dios, dice en el versículo 21, dice que el hombre se envanece en sus propios razonamientos y por tal razón su corazón es entenebrecido. ¿Qué es lo que endurece nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? ¿Qué es lo que nos aparta de vivir lo que Dios dice en su palabra? Dios dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos una vida llena de paz, llena de gozo, llena de plenitud, de amor, de misericordia, los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero
¿Y por qué a veces vivimos lo contrario? No hay paz, no hay gozo, no hay misericordia, no hay amor. Estamos murmurando, estamos criticando, nos estamos quejando, nos sentimos destruidos, nos sentimos mal, desanimados, un desastre. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué somos? ¿Somos hijos de Dios? ¿O somos hijos de quién? ¿O somos hijos del mundo? Si somos hijos de Dios, tenemos que vivir por la fe, por lo que Dios dice, no por lo que nuestros ojos ven, no por lo que las circunstancias nos dicen, no por lo que las personas que están a nuestro alrededor hacen o dicen, no porque suceden las cosas allá afuera, sino por lo que Dios declara, por lo que Dios habla, porque esa es la fe, es la convicción y la certeza de lo que no se ve, es la certeza de lo que tus ojos no ven, pero que Dios te lo dice, es la palabra de Dios, es la fe de Dios, es el poder de Dios, es el evangelio de Dios y es lo que te hace justo delante de Dios, lo que te salva. Por eso dice la Biblia que somos salvos por fe. La fe es la que nos salva. La fe. ¿Cómo tú vas a creer que entonces eres salvo si eres un pecador? Si eres un hombre con debilidades. Si te miras a ti mismo, tú estás condenado. Si te miras a ti mismo, tú estás en el infierno. Todos estamos en el infierno. Pero si le creemos a Dios, si creemos que Jesús fue a la cruz del Calvario, dio su vida por mí, si creo que Jesús realmente me redimió, pagó por mis culpas, si creo que realmente Jesús dio su vida por mí, fe, lenguaje divino, lenguaje de poder. Entonces, esa fe que yo vivo, que yo apropio, que yo manejo, pero solamente en el Espíritu la puedo mantener. Esa fe es la que produce en mí paz, libertad, gozo. Dice Jesús que Él vino para hacernos verdaderamente libres. Pero ¿cómo podemos ser libres si hay tantos problemas? ¿Cómo podemos ser libres si alrededor de nosotros hay tantas circunstancias difíciles? ¿Cómo podemos ser libres si no tenemos ni trabajo? ¿Cómo podemos ser libres si tenemos problemas de salud? Somos libres por la fe, porque le creemos al Señor, porque declaramos su palabra, porque confesamos su palabra. Por eso somos personas de fe. Por eso, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 11 nuevamente, vemos hombres que glorificaron a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque fueron hombres de fe. Dice la palabra de Dios, dice versículo 11, capítulo 11, versículo 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fíjate, ¿por qué Abel le dio a Dios mejor sacrificio, lo mejor a Dios, a un Dios supuestamente invisible, desconocido? Dio lo mejor que Caín. Y Caín no, por la fe, porque aunque no lo veía, Abel creía y lo hacía. ¿Por qué nosotros a veces, por ejemplo, Dios nos dice, da? Dice la palabra que entre más demos, más recibimos. Entre más demos a los demás, más recibimos. Entre más nos demos por los demás, más recibimos. Entre más demos de lo que el Señor nos provee, más recibimos. Son leyes espirituales de Dios. Y nosotros decimos, no, pero Señor, yo no puedo dar porque no tengo tiempo. Si a duras penas tengo tiempo para mí. Si a duras penas tengo que lidiar con mis propios problemas. Y si a duras penas tengo plata para pagar mis biles. Entonces no damos. Porque estamos en nuestros razonamientos. Estamos en nuestra lógica. Y por eso nuestros corazones se endurecen. Eso nos separa de Dios. Por eso no podemos escuchar la voz de Dios. Por eso, porque estamos en nuestros razonamientos. Estamos centrados en nuestra mente,
humana, natural, y no estamos poniendo nuestra mirada en lo de Dios. Fíjate, cuando nosotros podemos darle el privilegio de dar pasos de fe, decir, Señor, yo creo y camino. ¿Por qué Pedro caminó sobre las aguas, dio unos pasitos antes de hundirse? Porque cuando él caminó sobre las aguas, él creyó. ¿Qué creyó? Algo que era absurdo, algo que no tenía lógica, pero que en el mundo de Dios, en el lenguaje de Dios, es poder de Dios, es real. Por eso Pedro pudo dar unos pasos sobre el mar. Y cuando ya razonó, se hundió. Cuando razona uno se hunde. Cuando analiza uno se hunde. Y Dios nos llamó a nosotros a vivir por el lenguaje de Él, por el lenguaje de Dios. Por eso necesitamos caminar en la fe. Necesitamos vivir en la fe. Fíjate, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la dimensión del Espíritu, entendemos cosas por la fe, que las entendemos, aunque muchas veces no podamos explicarlas. Mira lo que le pasó a Pablo, por ejemplo, al apóstol. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 4, dice que había sido arrebatado al paraíso, dice. Él testificaba, yo fui arrebatado al paraíso, Dios me arrebató al paraíso, donde oyó, dice, palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Porque cuando nosotros estamos en la dimensión de Dios, si Dios nos permite ver por la fe, lo vemos, lo entendemos, lo comprendemos, pero no tiene nada que ver con el lenguaje humano. No tiene nada que ver con la lógica humana. No tiene nada que ver con las emociones humanas. Por eso, qué tremendo, qué es poder, es uno ver que la iglesia habla con el lenguaje de la fe. Que la iglesia no mira las cosas como se ven, ni como están viendo sus ojos, sino con el lenguaje de la fe. Cuando nosotros estamos hablando palabra de fe, cuando estamos confesando palabra de fe, cuando nosotros podemos ver eso, hermanos, cuando podemos vivir eso, es poder de Dios. El Señor se tiene que glorificar. Nosotros no podemos, fíjate, el misterio de la encarnación de Dios, la teología humana ha tratado de interpretarlo y de comprenderlo con el razonamiento humano, y por esa razón han surgido muchas doctrinas, porque humanamente le han querido involucrar la inteligencia del hombre a un misterio divino. Entonces terminan desarrollando una doctrina a unos, otra doctrina a otros. Imagínate, los que siguen una doctrina y otros siguen otras. Y entonces hay diferencias, hay divisiones, hay separaciones, porque yo creo en esta doctrina y tú crees en esta doctrina y no nos entendemos, no estamos de acuerdo, porque el hombre ha intervenido en los misterios divinos cuando nosotros necesitamos es estar en el Espíritu, entender las cosas por la fe. Y cuando Dios dice, Dios es uno, Dios es uno. Si son tres los que dan testimonio en el cielo, pero los tres son uno, es uno. No son tres, es uno. Dios es uno. No hay más que pensar. ¿Quieres entender eso? Esas matemáticas, anda al Espíritu. Métete con Dios. Métete en el Espíritu. Entra a ese paraíso. Que Dios te revele y tú puedes decir, amén, Señor, ya lo entendí. Gloria a Dios, para mí ahora es claro. Explícalo. No puedo explicarlo. No tengo palabras para explicar. No sé cómo hacerlo, pero ya lo veo, ya lo entiendo, porque tú me lo has revelado, porque he podido estar en esa dimensión, porque por medio de la fe entiendo lo que el hombre no puede comprender. ¿Cuántos decimos amén? Pablo, fíjate, Saulo de Tarso era un hombre que perseguía a los cristianos. ¿Por qué? Porque andaba en su lógica, andaba en sus razonamientos, y su lógica y su razonamiento le decían que los cristianos eran una secta, que hay que perseguirlos, que estaban haciendo daño a Dios. El día que
Saulo de Tarso tuvo un encuentro real con Jesús. Jesús se le revela, lo escucha su palabra, oye su voz. ¿Qué pasó con Saulo de Tarso? Quedó ciego. Todo se le olvidó. ¿Y qué contesta Saulo? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? No hay razonamientos, no hay teología. Todo el conocimiento que Pablo tenía de la palabra, la religión, las tradiciones, quedó en la basura. Por eso Pablo dijo, todo lo di por pérdida. Todo lo que para mí era ganancia. Pablo era un hombre que había sido muy estudioso de la palabra de Dios, de la religión judaica, conocedor a profundidad, un hombre cabal, como él dice. Pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor en el Espíritu, Pablo dice, ¿qué quieres de mí, Señor? Como un niño sujeto, esperando a escuchar las instrucciones de parte de Dios, esperando a que yo le diga, haz esto, y lo hacía sin preguntar, sin murmurar, sin cuestionar. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro poderoso con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque había tocado la verdad, porque había visto la luz. Y cuando tocamos la verdad y vemos la luz, el razonamiento no funciona, las doctrinas no funcionan, la lógica no funciona, solamente opera la luz, la verdad, la vida, la fe, el lenguaje de Dios, el poder de Dios, la vida de Dios. Y estamos en otro nivel, estamos en otra dimensión. Y ahí donde Dios necesita que nosotros, el pueblo de Dios, estemos ahí, hablemos ahí, pensemos ahí, decidamos ahí, vivamos allí. Y por eso Dios nos ha llamado a tanta bendición. Dice que nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde fuimos bendecidos? Aquí no, allá sí. ¿Cuánto lo creemos? Entonces, nosotros tenemos que orar para ser bendecidos. Señor, bendícenos, Señor, bendice. ¿Cuántas veces a veces lo hacemos? Porque no estamos viendo allá arriba lo que ya dice la palabra, ya fuimos bendecidos. Fuimos bendecidos. Ya nosotros tenemos que decir gracias, Señor, porque yo ya soy bendecido. Ya fui bendecido en los lugares celestiales. Ya tengo todo lo que necesito. Pero no tengo comida en el refrigerador. No importa, ya fui bendecido. Cuando nosotros declaramos el poder de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, opera un poder sobrenatural en nosotros. Fíjate, cuando los cristianos tenemos problemas en los matrimonios, cuando tú escuchas una pareja con problemas, tú escuchas al uno y echa quejas del otro, escuchas al otro y echa quejas del otro. Y cuando vienen los hermanos a mí a traerme los problemas, ellos piensan que yo les voy a dar la razón. Sí, tú tienes razón. Pero yo no les voy a dar la razón a ninguno, porque ninguno de los dos tiene razón. Por más lógicos que sean tus argumentos, no tienes razón. Porque la Biblia dice, marido, ama a tu mujer. Mujer, ama a tu esposo y respétalo, hónralo y sométete. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es la palabra de fe. Pero es que yo cómo voy a someter a mi esposo. Sí, estás en tus razonamientos, estás en tu lógica, no estás en el evangelio, no estás en la verdad, no estás en la vida, estás en la tierra, estás en el hombre natural. Ahí no puedes vivir el poder de Dios. ¿Cómo quieres que tu matrimonio, ver la bendición en tu matrimonio, si tú estás en tus razonamientos? Maridos que dicen, yo cómo voy a amar a mi mujer si ni siquiera es capaz de tenerme la casa organizada. Estás en tus razonamientos, estás en tu lógica.
¿Cómo vas a ver la bendición en tu casa? ¿Cómo vas a ver el poder de Dios obrando en tu hogar si tú estás en tus razonamientos y no estás en el evangelio, no estás en la fe, no estás en el poder de Dios, no estás en la dimensión del Espíritu? Pero cuando nosotros empezamos a declarar, si tu esposa se porta mal, tú empiezas a declarar: mi esposa es de Dios, mi esposa es una hija de Dios, Señor, llénala de tu gracia, y oras por ella, declaras la bendición en tu casa, declaras la fe en tu casa, declaras las promesas de Dios en tu casa, aunque tu casa esté al revés. No confiesas lo que tus ojos ven, confiesas lo que Dios te dice, y tú lo crees y lo sigues confesando y lo sigues creyendo y lo sigues confesando. Va a llegar un momento en que Dios se va a glorificar y las cosas van a suceder, y tu casa y tu matrimonio va a ser renovado, va a ser transformado, pero no por tus fuerzas, no porque tú te pusiste bravo, no porque tú hiciste cosas. Va a ser renovado con el poder sobrenatural de Dios, porque Dios va a obrar por medio de la fe, por medio de la confesión tuya, porque tú le creíste a Dios y no le creíste a lo que tus ojos estaban viendo en tu casa. Nosotros necesitamos vivir la fe en todas las circunstancias de nuestra vida, para que podamos ser hombres y mujeres de Dios, que puedan glorificar a Dios. Si no, entonces, ¿cómo Dios se glorifica? ¿Cómo Dios se glorificó en el pueblo de Israel? Cada vez que el pueblo de Israel trataba de hacer las cosas con su inteligencia, con sus fuerzas, Dios los dejaba que se fueran avergonzados. Pero cada vez que el pueblo de Israel decidía creerle a Dios de una forma sobrenatural, como Dios conquistó a Jericó, como Dios hizo pasar al pueblo por mar, abriéndose el mar en tierra seca, como Dios hizo todo lo que hizo por medio de la fe, cuando el pueblo le creía a Dios. Como David pudo destruir a ese filisteo gigante, no porque David fuera mejor guerrero, ni porque fuera más fuerte, es porque David le creía a Dios, no le creyó a lo que sus ojos veían. Y Dios necesita que nosotros vivamos así, para que verdaderamente seamos hijos de Dios, que podamos vivir en la voluntad de Dios, pero tenemos que vivir en comunión con el Espíritu, para que podamos ser guiados por el Espíritu, para que podamos escuchar lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo, porque esa es la fe. La fe es lo que Dios nos habla, la palabra de Dios, lo que Dios nos dice. Esa es la verdadera fe, y por eso necesitamos pararnos firmes y empezar a vivir como hijos de Dios, porque muchas veces vemos un pueblo cristiano destruido, vemos un pueblo cristiano derribado, vemos un pueblo cristiano que viene los domingos a la iglesia, alaba a Dios, tiene la Biblia, pero en la semana viven amargados, viven derribados, viven murmurando, viven en una situación lamentable, no igual a la del mundo o peor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos decirle no más a Satanás, no más a las mentiras, no más a los engaños, no más a los argumentos, no más a la lógica, no más a las matemáticas, no más a nuestras emociones. Ahora vamos a dar un paso adelante y vamos a decir: Señor, ahora decidimos creer lo que tú dices, lo que tú prometes, lo que tú tienes para nosotros. Vamos a creerlo, vamos a confesarlo, vamos a caminar en ello, vamos a pararnos firme en ello y vamos a permanecer ahí, para que tú puedas glorificarte en nosotros. ¿Cuántos dicen amén?